Y bueno, vamos a empezar con una cita que es Mateo 7, del 16 al 20. Si me la pueden poner, se las voy leyendo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Qué aplicados. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedes distinguir un árbol tú? Por sus frutos. Si ves un árbol de manzanas, ¿qué dices? Pues es un árbol, es un manzano. Si ves que tiene duraznos, es un durazno. Muchas veces, no sé si te pasa a ti, a mí me ha pasado que hay árboles que no tienen fruto y no sé si es limón o lima o hay unas frutas mezcladas que ya no sabes, le tienes que cortar la hoja y oler para saber qué árbol es. Porque por el fruto los conoces. Y de igual manera, como tú identificas a un árbol por el fruto que está dando, a las personas las identificas por sus acciones. Por las acciones que tenga la persona, tú la vas a identificar como es. Como a un árbol la identificas por sus frutos, a una persona la vas a identificar por sus acciones. Como dice el dicho, vive con Inés un mes y sabrás quién es, ¿verdad? Porque a veces ponemos unas caras lindas y somos maravillosos, pero ya no nos podemos aguantar tanto tiempo. Si ya vives conmigo un mes, pues ya te vas a dar cuenta de cómo reacciono, de cuáles son mis acciones, verdaderamente de quién soy yo. Y así en la Biblia nos enseña a identificar cómo son las personas o cómo eres tú a través de tus acciones. Y esta plática se llama Quiero dar un buen fruto. Así se llama la plática, ¿cómo se llama? Quiero dar un buen fruto. Entonces, las formas en las que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, le llama la palabra de Dios frutos. Es la forma en que el Espíritu Santo se puede manifestar en tu vida, se llaman frutos. Por eso, si vamos a Gálatas 5, 22, 23, son 9 formas que la palabra de Dios nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Son frutos que ¿en quién se van a manifestar? En mí. Y conforme se manifiestan esas acciones, yo voy a estar manifestando los frutos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a verlos. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, nos faltó. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, para empezar, ¿qué es el fruto? Primero, yo quiero que distingamos la diferencia entre un don y un fruto, porque muchas veces como que lo tenemos medio revuelto, ya no sabemos si es fruto, ya no sabemos si es don, a lo mejor lo tienes claro, a lo mejor no tanto, pero el día de hoy Dios nos quiere hablar del fruto y que entendamos perfectamente la diferencia entre un don y un fruto, para saber qué acciones y qué frutos estamos dando. Entonces, la diferencia de un don y un fruto, el don es un regalo. Es algo, todavía no, ahorita. El don es un regalo, es algo que Dios te dio. Tú no hiciste nada para tenerlo, es un don. Y estamos llamados a ejercer los dones del Espíritu. Y un fruto se necesita trabajo. Un fruto es como un árbol
necesitas trabajar para que dé un buen fruto. Necesitas labrar, necesitas plantar una semilla, necesitas echarle agua, sacarle las cosas que lo pueden, el muérdago, por ejemplo. O sea, un árbol, un fruto, necesita hacer trabajo. Un don es un regalo. Un fruto se necesita trabajo, se necesita labrarlo. Entonces vamos a ver un ejemplo de un árbol de Navidad. Entonces estamos llamados a ejercer dones y a dar fruto. A ejercer dones y a dar fruto. Y vamos a ver un árbol de Navidad. Si me pones el árbol, por favor. Vamos a diferenciar entre don y fruto. Hazte cuenta que los dones son regalos y son puestos ahí. Un árbol de Navidad tiene regalos puestos. ¿Qué hizo el árbol de Navidad para tener las esferas? Nada. Alguien llegó, fue una acción y llegó y se los pusieron. Eso es un don. Tiene foquitos, esferas, regalos, estrella. El árbol solo estaba ahí. No hizo nada. Alguien llegó y se los puso. Son dones del árbol. Tú no hiciste nada para tener un don. Dios te lo dio. Sin embargo, un fruto, vamos a ver un árbol de manzanas. Qué bonito es, ¿no? ¿Quién ha visto los árboles de manzana? A mí me encantan. Y las arrancas, en Chapala se daban mucho en casa de unas personas que íbamos unas manzanas verdes y es una cosa espectacular arrancarlas y comerte una manzana. Entonces, el fruto es un proceso gradual y cuidadoso para dar frutos. El fruto es un proceso. El don es un regalo. El fruto es un proceso gradual, poco a poco tú vas dando el fruto, tú vas trabajando, tú vas cambiando, tú vas haciendo. ¿Para qué? Para dar un buen fruto. ¿Un árbol malo puede dar buenos frutos? No, ¿qué nos dice la palabra? No. ¿Y un árbol bueno puede dar malos frutos? No. Entonces, es un proceso gradual por el cual tiene cuidados para dar el fruto. Esta es la diferencia. Tenemos que tener cuidado. Ahora, los dones representan, si me puedes poner la otra. ¿Tenemos la otra? ¿Sí está o no? ¿Ya no hay? Ok. Los dones, aquí la tengo. Los dones representan capacidad y poder. Cuando tú tienes un don, representa capacidad y poder. Pero cuando tú das un fruto, representa carácter. Entonces, cuando la palabra te habla de un don, es una capacidad y un poder. Es un regalo que Dios te da. Tú no hiciste nada para recibirlo. Pero cuando tú, ¿se acuerdan? Acuérdense que yo repito, soy como maestra, pero se les va a quedar bien claro. Entonces, ¿estamos llamados a qué? A ejercer los dones. Es un regalo que te dio y estás llamado a ejercerlos, a ponerlos en práctica. ¿Qué hace un ejecutivo? Hace las cosas, lo ejecuta. Entonces, estás llamado a ejercer ese regalo, esas esferas, esas lucecitas, cada vez los árboles están más bonitos, inventan más cosas. Eso que Dios te dio, estás llamado a ejercerlo. Entonces el don representa capacidad y poder. Y el fruto, estás llamado a darlo. ¿Qué representa? Carácter. Cuando tú das buen fruto, vas moldeando tu carácter. Hay cosas que no te gustan, pero empiezas a cambiar, decides y dices, no, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer así, ahora voy a cambiar porque quiero dar un buen fruto. Voy a moldear mi carácter. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo. Entonces, ninguno de los dos
el don y el fruto son dados por Dios. Son del Espíritu Santo y nos es dado por Dios. Pero, son dados por Dios, pero tenemos que entender muy bien la diferencia. Entonces, la vida cristiana es más que ofrecer la salvación. Tenemos que ofrecer también solución. Cuando tú llegas al Señor, yo te ofrezco que Jesús murió por ti y que vas a ser salvo. ¿Sí? Y yo te ofrezco la salvación. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ejercer, ¿qué? Los dones. Y cuando tú ejerces los dones, empiezas a ejercer la solución, ayudar a las personas a solucionar sus problemas, las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, el fruto y el don no se interponen, al revés, se ayudan. Pero si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes un don sin fruto, es peligrosísimo. Porque yo me imagino ahora los deportistas, no todos, pero imagínate tú ahora los deportistas que de la noche a la mañana ganan unas cantidades estratosféricas de dinero, ¿no? No todos, aclaro, pero hay varios que les ha pasado. Es un ejemplo. Y entonces reciben el dinero, pero no tienen el carácter para manejarlo. ¿Y qué pasa normalmente? Se van a las drogas, destruyen sus familias, muchas veces acaban con su propia vida. ¿Por qué? Porque tienen el don, pero no tienen el carácter. O tú dale una pistola a un niño chiquito. Tiene el poder en sus manos, pero no tiene la capacidad de usarlo, no tiene el carácter para poder saber manejar un arma. Es muy peligroso en sus manos. Entonces, el don sin carácter es peligroso. Y el carácter sin dones es infructuoso. Si tú tienes mucho carácter, pero no lo ejerces, pues no estás dando fruto. Qué padre que estés con tanto carácter, pero realmente en el reino de Dios es infructuoso, no sirve. Sirve para ti, pero no para los demás. ¿Queda claro? Entonces van juntos. Uno sin el otro normalmente no funciona. Entonces tenemos que entender esto y empezarle a dar soluciones a las personas. No nada más salvación, sino solución. Es hazte de cuenta que tú tienes compasión por alguien. Y después, por alguien que esté enfermo, porque hay que entender una cosa, lástima y compasión son dos cosas diferentes. Cuando a mí algo me da lástima, o una persona me da lástima, o un perrito me da lástima, o algo te da lástima, no haces nada. Te quedas en la lástima. Das 3 pasos y ya se te olvidó. No, sí, nada más me ha pasado a mí a veces, ¿no? Dices, ay, pobre, pero te sigues. La compasión te mueve a ejercer el don que Dios te ha dado. Entonces, si hay alguien, tú le ofreces la salvación a alguien y después le ofreces una solución, te da compasión una persona enferma y automáticamente tú usas tu don de fe y de sanidad. ¿Y qué haces? Oras por la persona y la persona es sanada. Y Dios mueve su mano porque te está usando como un instrumento, el don, el regalo que Él a ti te dio, lo estás ejerciendo con poder. Porque ¿qué dijimos que eran los dones que representaban? Poder, capacidad y poder. Entonces Dios te da un don para que lo ejerzas con capacidad y con poder. Es una responsabilidad que tenemos que estar conscientes que Dios no lo da. No nada más fui salvo. Qué bueno, somos salvos. Y si ahorita te pregunto, ¿a dónde vas? Si te mueres ahorita, me vas a decir, al cielo. Y mientras estás aquí en la tierra, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos con esos regalos que Dios nos dio?
¿qué los tenemos que hacer? Ejercer. No quedarme en la lástima o en la compasión. Yo ejerzo mi don de liberación, ejerzo mi don de sanidad, ejerzo el don de la fe para pedir un milagro. Ejerzo el don. Amén. Entonces, vamos a ver la cita de 1 Corintios 13, 8, 10. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte, no me da tanto la vista, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Me pones la siguiente, por favor? Mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Los dones los usamos aquí en la tierra. Los dones son temporales. Son regalos que Dios te dio para ejercerlos en su reino aquí en la tierra. Porque ¿qué dice? Más profetizamos, sanamos, todo lo que dice esa palabra. Mas cuando venga el perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así es que más nos vale usar los dones que Dios nos dio. Entonces, los dones son temporales, pero el fruto es permanente. Porque cuando tú te mueras, te vas a llevar tu carácter. Por eso es tan importante estar conscientes de labrar el árbol para dar un buen fruto. Porque el árbol que no dé buen fruto, ¿qué le va a pasar? La Biblia es muy clara, aunque a veces decimos yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, eso a mí no me gusta. Lo que viene ahí no me gusta, denle vuelta a la página. Y por eso pensamos que no nos va a pasar. Pero la Biblia es muy clara, el árbol que no dé buen fruto será arrancado y se chamuscará, o sea, se quemará. Entonces, ¿qué dijimos? Los dones son para ejercer y el fruto es para dar, ¿ok? Entonces, bueno, ya que entendimos esta diferencia, que los dones son temporales y el fruto es permanente. Vamos a la siguiente cita. Dice en 2 de Timoteo 2:6, por favor. No la tengo aquí, pero dice, el labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe de hacer el labrador para participar de los frutos? Trabajar primero. Entonces, para que tú participes del fruto, ¿se acuerdan que dijimos que el don es un regalo? El fruto tienes que trabajarlo. Para que el labrador participe de los frutos, debe de trabajar primero. Tenemos que trabajar en nosotros para que puedas dar un buen fruto. Porque ¿qué es el fruto? Es la acción. Así como tú reconoces un árbol por sus frutos, reconoces a una persona por sus acciones. Y la Biblia traduce acciones en frutos, ¿sí? Para que nos reconozcan, nos identifiquen con buenos frutos, que son las acciones que yo hago. Vamos a Lucas 8:4-15, por favor. Entonces se las voy a explicar esta parábola primero muy rápido. Y dice en el 8, el sembrador salió a sembrar su semilla, ¿verdad? ¿Quién es el sembrador? Dios. Sale el sembrador y el sembrador salió a sembrar su semilla. La semilla está, el sembrador murió por nosotros, ya salió a sembrar la semilla. Él la suelta. ¿Pero qué nos explica Jesús en esa parábola? La primera semilla, lanza el sembrador, el sembrador la semilla y llega un ave y la arranca y se la lleva y no permite que esa semilla dé fruto, ¿verdad? Aquí nos dice, dice, las aves del cielo se la comieron, la primera semilla. Luego nos habla que otra semilla cayó en una piedra. Se lanza la piedra, cae en una piedra
pero como no había suficiente humedad, esa semilla se secó. O sea, tampoco dio un buen fruto. La tercera semilla cayó entre espinos. A la hora que fue sembrada, imagínate que cae entre espinos. Y dice la palabra muy importante, y crecieron juntos. O sea, sí creció la semilla, pero como cayó entre espinos, creció junto a ellos y a la hora de la hora la ahogó y se murió. Y la última semilla, dice, y juntamente con ella la ahogaron. O sea, también, aunque creció, no pudo dar fruto. Y la última dice, y la otra cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Entonces, dice el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y luego le dicen los discípulos, pues no entendimos nada, ¿no? Pues cuál ave, cuál humedad, cuál piedra, dónde quedó la bolita, quién siembra, dónde la recojo, cómo. ¿Nos puedes explicar? Y entonces Jesús en la siguiente les explica. Dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Yo quiero ser de los que les es conocido el misterio de Dios. Tú, ahí está la palabra. A vosotros os es conocido el misterio de Dios. A ti te es revelado el misterio de Dios. Tenemos la palabra, la estudiamos. A ti te es conocido. Hay que aplicarnos para poder dar un buen fruto. Entonces le dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Y empieza. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Eso es con lo que empieza Jesús, para que entiendan. La semilla es la palabra de Dios. Entonces tú, te llega la semilla, tú naces de nuevo y esa semilla es la palabra de Dios, porque conforme tú leas la palabra y la pongas por obra, es como vas a aprender a ejercer los dones y a dar fruto. Y esa semilla es la que tenemos que entender, que es la que el sembrador riega. Y entonces la semilla es la palabra de Dios. Y les empieza a decir, y los de al junto del camino son los que oyen, ¿verdad? Y luego viene el diablo. En la otra parábola, ¿quién nos decía que era el diablo? El ave. ¿Se acuerdan que primero dijo, vino el ave y vino por la semilla y se la llevó? Y luego nos explica, vino el diablo, aquí dice, viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces muchas veces tú vas con alguien y le das la palabra de Dios, pero viene el diablo y les quita la semilla y no son salvos, porque el ave llega y se la lleva. Ese es un tipo de semilla. No le permite el diablo que sean salvos, no tienen salvación, no oyen pero no creen, se van. La segunda semilla dice, los de sobre la piedra son los, ¿se acuerdan que era de la piedra y no había qué? Humedad, suficiente humedad. ¿Y qué pasó con la semilla? Se secó. Y luego Jesús explica. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, o sea que oyeron, reciben la palabra con gozo. ¿Verdad? ¡Ay, qué padre! Es una emoción, conocen al Señor, reciben la palabra con gozo. Dice, con gozo, pero esto no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué pasa con esta semilla? Llegan, oyen, la reciben con gozo.
un tiempo. A lo mejor vienes el domingo, no te digo que no, oyes la palabra, vas a tu célula. Pero a la hora porque dice que oyen y la reciben, pero a la hora de la circunstancia, no la aguantan y mejor se van. ¿Y qué? Se secan. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué decía que no tenía qué? Humedad. ¿Qué dice que es la palabra? Nos da vida, es agua, nos alimenta, nos mantiene verdes, nos reverdece, nos da vida. Pero la que cae junto a la piedra no tiene humedad, porque oye la palabra, no cambia su manera de pensar, nada más la oye, ahí está con gozo, con emoción, pero no cambia su manera de pensar. Y si tú no cambias tu manera de pensar, es muy difícil que cambies tu manera de vivir. Y es más difícil que empieces a dar un buen fruto en tu carácter. Y entonces te alejas, ¿qué dice? Se apartan y te secas. Te vas, ¿por qué? Porque ya no estás conectado a la fuente de la palabra de Dios. Porque ¿qué es la semilla? ¿Qué nos dijo Jesús que era la semilla? La palabra de Dios. Y te vas y te alejas y te secas. Y si no haces tu devocional también, y si dejas de leer la Biblia y mañana y pasado, no hay humedad en tu vida. Y cuando menos pienses, ya te secaste. Y no hay que permitir que eso, porque estamos llamados ¿a qué? A ejercer los dones y a dar fruto. La tercera nos habla, dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea que tú oyes. ¿Se acuerdan cuál era la semilla que creció con la maleza? ¿Qué dice en la primera? Crecieron juntos. O sea que tú, no tú, otra persona. Yo digo tú, pero nada es personal. Tú tómalo y que el Señor y el Espíritu trabajen en tu vida. Pero bueno, o sea, tú, así hablo, pero no es que sea personal, pero tú llega la semilla, escuchas la palabra, naces de nuevo, vas a tu célula, vienes el domingo, crecen juntos la maleza y tú. ¿Y qué es la maleza? Vamos a ver qué nos dice. Dice, los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, no cambiamos. Los afanes, el dinero, ¿cómo voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? El trabajo, vamos a la intercesión, no es que yo tengo primero, porque si no, ¿cómo le voy a hacer? Los afanes de la vida, pero no nada más el afán, también nos dice los placeres de la vida. A lo mejor yo estoy muy cómodo, a lo mejor yo estoy muy a gusto y no me interesa dar fruto porque también me distrae el placer de la vida. Nos habla de los afanes de la vida y de los placeres de la vida. Por eso tenemos que estar bien atentos. Porque, ¿sabes? Dios te quiere bendecir y nos bendice y te va a bendecir. Y si estás esperando, te va a bendecir. Pero si tú creces con la maleza a la hora que llegue la bendición y el placer de la vida, también te vas. Y se seca la semilla. Los riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. La mala hierba de la preocupación o del placer, ¿qué dice? La ahogó. ¿La mala hierba de qué? De la preocupación o del placer. ¿Qué pasó? La ahogó. Entonces no lleva fruto. Entonces tenemos que aprender a escuchar la palabra, a recibir la semilla. A escuchar la palabra, a recibir la semilla, tenemos que cerciorarnos de que la palabra que tú recibiste se arraigue en tu corazón y eche raíces. Pero te tienes que verdaderamente cerciorar, porque ¿sabes? A veces no te das cuenta que estás creciendo con maleza hasta que te ahoga. Entonces nos tenemos que
asegurar de que las raíces de esta semilla se profundicen en mi forma de pensar. Porque si tú cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de vivir. Y si la palabra empieza a cambiar tu forma de pensar, automáticamente tus acciones van a ser diferentes. Entonces no leas la palabra por leerla. Siéntate, lee y di, voy a cambiar mi forma de pensar para que yo pueda dar un buen fruto. Si cambio mi forma de pensar, voy a avanzar conforme a la palabra de Dios. Y cuando vengan las circunstancias, cuando vengan los placeres o cuando vengan las preocupaciones, tiene raíz mi semilla y va a poder dar fruto. Y no la va a ahogar los placeres de la vida o la preocupación, y entonces crecerá en unas buenas condiciones. ¿Sí? Entonces, nos quedó claro que es un don y que es un fruto. Y que es la semilla, que es la palabra de Dios. Y con esa yo voy, va a ser sembrada en mi corazón y entonces va a ser regada con el Espíritu Santo y va a crecer y voy a hacer un árbol y entonces voy a poder dar buen fruto. Pero la palabra también nos dice qué frutos tenemos que dar. O sea, la palabra es muy clara. Ok, sí, voy a dar frutos, amén, aleluya. Ahora, ¿qué frutos doy? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Vamos a verlos, ya sé que se lo saben. Entonces, el fruto se refleja en acciones, son cambios conforme a la palabra de Dios y estos cambios moldean tu carácter. Entonces, el primer fruto es el amor, ¿verdad? El amor es un mandamiento, no es una opción. Dios no nos dijo, si quieres, ama. Cuando tengas ganas, ama y párate a orar por alguien. Si no lo sientes, no lo hagas. ¿Quién lo ha leído así? ¿Verdad que no? Es un fruto del Espíritu. ¿Sabes? Yo te confieso, yo antes era muy egoísta. A mí no me importaba, la verdad, nada de nadie más que de las personas que me rodeaban. Entonces, si la otra le pasaba algo, a lo mejor hasta me podía pellizcar para que me saliera una lagrimita y viera que pues estaba sintiendo algo. Pero la verdad, no me importaba, me valía. Y yo le decía, Señor, cambia este corazón de piedra en un corazón de carne, que haya amor en mi corazón por los demás. Y el día que una discípula vino y me vino a consejería y me platicó lo de ella y verdaderamente lloré con ella, dije, gracias Dios, porque tú has puesto amor en mi corazón. Porque ¿qué dijimos que era el fruto? Se va haciendo, lo vas pidiendo, lo vas trabajando. Si no lo tienes, pues trabájalo, pídelo, óralo, Señor, ¿qué voy a hacer? Y haz tu parte para que puedas llegar a dar ese fruto. Entonces, el fruto del amor es un mandamiento, no es una opción. Jesús dejó un mandamiento, ámense unos a otros. Por eso abrí mi célula. ¿Cómodo? No. Y ahora es una gran bendición en mi vida, porque yo entendí que lo que Dios me dio de amor tan grande, yo lo puedo dar hacia los demás. Ámense unos a otros. El amor te saca de la comodidad. Entonces el primer fruto es el amor. El segundo fruto es el gozo. Hay una diferencia entre amor y gozo, entre gozo y felicidad, ¿verdad? La felicidad depende de las circunstancias. Si yo tengo una buena circunstancia, si me está yendo bien, si estoy en Vallarta de vacaciones, si me estoy asoleando, estoy feliz. Pero cuando se me quita la felicidad, cuando viene la circunstancia y ya no me pareció, y entonces ya me deprimí, estoy triste, nadie me entiende, nadie me ama, el mundo se acaba, como la canción de José José, y así, ¿no? Y las ponemos y lloramos todos juntos. Y las oigo para todavía estar más triste. ¿Por qué? Porque me estoy basando en la circunstancia, esa es la felicidad. Pero el gozo
El gozo es un fruto que viene del Espíritu. No está basado en la circunstancia, está basado en que yo le creo a Dios. En que mi circunstancia ahorita la verdad no está tan buena o estoy pasando por algún momento difícil. Pero el gozo en mi corazón nadie me lo quita porque yo sé que Dios me va a librar de todas las batallas. Y voy y leo mi palabra porque ¿qué es la palabra? La semilla, y es la que me humecta. Entonces yo voy por promesas de la palabra. Yo te aseguro que no vas a salir igual si tú te pones las promesas conforme a la circunstancia que estés viviendo. Y yo me he agarrado de una promesa que está en Jeremías 29:11 que dice: yo tengo pensamientos de bien y no de mal para tu vida, para que tengas el fin que esperas. Entonces viene la circunstancia, pero yo sé que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Y eso me trae gozo a mi corazón. Entonces el primer fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz. ¿Qué es paz? Se unta. Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, yo decía, yo necesito paz. Se unta, se vende por kilo, lo compro en pomada. ¿Cómo se hace para que yo tenga paz? Estoy angustiada en mi vida. Y paz es no tener conflictos con nadie. Por eso, antes nos daban el primer estudio, se llamaba La paz con Dios. Porque resolvías tus conflictos con Dios y entonces entrabas en paz con Él. Pero no nada más es la paz con Dios, es la paz con todos los que están alrededor de ti. Y apréndete a resolver lo antes posible, porque si no, la más afectada o afectado eres tú, porque te roba tu paz. Y yo he aprendido y hemos trabajado en que en cualquier momento, si yo tengo un conflicto interno con alguien, lo tengo que resolver primero conmigo misma. Y si vamos resolviendo los conflictos en la vida, yo te aseguro que vas a tener paz. Porque vas perdonando, vas sanando, vas restaurando. Eso es resolver los conflictos. ¿Y qué es la paz? Que no tengas conflicto con nadie. Y vives realmente en paz. ¿Qué tal se siente cuando te peleas con alguien? ¿Verdad que te roba la paz? ¿O estás mal con alguien? Y hay gente muy conflictiva, necesita estar en conflicto. Para eso le da fuerza, pero le roba la paz. Entonces, no estás dando un buen fruto si eres así. Dios te está hablando, no te creas. Entonces, tienes que tener paz, resuelve los conflictos. Amor, gozo, paz, paciencia. Este está buenísimo, ¿no? Saber esperar. Yo me acuerdo que llegó una vez una a mi clase, yo quiero un trabajo y un novio. Y casarme, obviamente, se quería casar. Y no, como a los meses, oye, no ha llegado ni el trabajo ni el novio. A los 2 meses se fue. ¿Qué pasó? No, esto no sirve. Yo no tengo ni trabajo, ni novio, ni me casé. No, bueno. Ten paciencia. Saber esperar, porque luego estamos todos angustiados porque tenemos temor del futuro. Y luego estamos todos deprimidos porque estamos agarrados del pasado. Y no disfrutamos el día de hoy, ni tenemos la paciencia de esperar qué va a pasar el día de hoy, porque o yo ya estoy a 1 año o a 1 mes, déjate 1 año, a la noche o a lo que pasó. Y no disfrutamos ni tenemos paciencia de esperar ni pensar en lo que Dios tiene para mí. Entonces otro fruto es paciencia. El otro es benignidad. Dios mío, este reloj es tremendo, no me había tocado. Pero bueno, benignidad. ¿Qué hagas? ¿Qué es benignidad? No hagas lo que no te gusta que te hagan. Siembra lo que quieres cosechar. Eso es benignidad. La envidia es totalmente en contra de la benignidad. O hacer muy a la discre, muy alabando aquí el domingo, pero en mi corazón fulanito me cae gordo y cuando menos pienso, tras, ¿no? Ay, yo tan linda, tan buena, en el nombre de Jesús ejerzo mis dones y doy mucho fruto.
pero estoy haciendo algo que no me gustaría que me hicieran a mí. Entonces, no estás dando un buen fruto. No hagas lo que no te gusta que te hagan y siembra lo que quieres cosechar, porque aunque no creas, uno siembra lo que cosecha. A lo mejor no con esa persona, pero lo vas a cosechar tarde o temprano. Mejor hay que sembrar bien para cosechar bien. Y que no nos arranquen y nos manden al chamuscadero. Y que nos vean como un árbol bueno y frondoso con buenos frutos. Entonces, no hagas lo que no te gusta que te hagan y vive en armonía con todo lo que te rodea, con todos y con todo, porque no muchas veces es con personas. Tú no vives en armonía con tu circunstancia, con tu coche, con tu trabajo. Vive en armonía. El siguiente es bondad. Cuando llega el rico y le dice a Jesús, Padre bueno, ¿qué le dice Jesús? Bueno, solo hay uno y es Dios. Entonces, hemos mal usado la palabra bueno. Ay, Él es tan bueno. Igual a menso o igual a lindo. Es buenísima onda. Es tan bueno, es tan lindo. Pero realmente, ¿qué nos dice la palabra? Bueno, solo hay uno y es Dios. Entonces nosotros somos un vaso que representamos el testimonio de la bondad de Dios. O sea que la bondad, Él es bueno, pero como Él es bueno, yo voy a dar un buen testimonio, voy a ser una persona correcta, voy a ser una persona íntegra. ¿Por qué? Porque lo que yo haga da testimonio del Dios bueno. Si yo no soy tan buena, yo no estoy dando testimonio de un Dios bueno. Yo soy un vaso que recibe la bondad de Dios y asimismo yo reflejo la bondad de Dios. No es que yo sea buena, es que yo reflejo la bondad de Dios con mis acciones. Porque soy humana y pecamos. Caemos, pero nos levantamos. Bueno, solo hay uno. ¿Quién es? Dios. Pero yo voy a dar un fruto de bondad cuando yo reflejo la bondad de Dios. Luego viene el fruto de la fe. Hay 3 tipos de fe. La fe, cuando tú naces de nuevo, tienes una fe, tienes fe en Dios. La siguiente fe es el don de fe. Cuando tú oras por alguien en una circunstancia, así como necesitas el don de sanidad, el don de profecía, el don de liberación, necesitamos ese don de fe que viene el Espíritu Santo junto con el don de sanidad para lograr el milagro. ¿Sí? Ejercemos la fe. Y la tercera fe es el fruto de la fe. Nos habla de fe, del don de la fe y el fruto de la fe. Pero si el fruto depende de mis acciones, ¿cómo voy a acomodar la fe en esto? Pues yo tengo que ser una persona confiable. Yo confío en Dios y creo en Él. Es mi don de fe. Pero el fruto en mí de la fe es que tú confíes en mí. Es que mi sí sea sí y mi no sea no. Es que si tú me prestas, tú sabes que te voy a pagar. Eso es ser una persona de tener un fruto de la fe, porque el fruto que dijimos es poco a poco y se trabaja. Y si no has pagado, pues dices, necesito el fruto, no el don, el fruto de la fe para que yo me haga una persona confiable y crean en mí. Que mi palabra vale y que soy una persona de fiar, como decimos. No, esa persona no es de fiar. ¿Por qué? Porque tú no confías en ella. Tú no le tienes fe. No tiene el don de la fe. Cuando ves el árbol de esa persona y ves el fruto de la fe y está pachichi o feo, tú no lo cortas.
¿Por qué no confías en ella? Hay otras veces que decimos, es que no porque sea cristiano es garantía, ¿No decimos así? ¿Por qué? Porque no confías en ella. Su fruto de la fe no está muy brilloso, que digamos, no lo escogerías para tu cocina. Entonces necesitamos el fruto de la fe. Que seas una persona de fiar. Que sepas que si yo te presto, yo sé que al cabo mañana me paga. Que si te doy algo, si te digo que sí, es que sí. Si te digo que no, es que no. Si te estoy diciendo algo, sabes que no te estoy echando mentiras. Ese es el fruto de la fe. La mansedumbre, ya estamos en rojo, muchachos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pero ahí voy a apresurar esto. La mansedumbre nos habla de humildad. ¿Han visto los caballos fuertes? Y dicen, es un caballo mansito, no te preocupes, súbete y no te va a tirar. ¿Por qué? No significa que el caballo no tenga fuerza. Si el caballo quiere, te tira. Significa que está amansado, que es humilde a las riendas. Una vez en Chapala se desbocaron Ricardo y Daniela en un caballo de esos, ¿quién va a Chapala de esos del camellón? Dice Ricardo que era un miedo porque el caballo se desbocó y que iban rapidísimo con la niña aquí. Nada de manso el caballo. ¡Qué peligroso! Si tú quieres ser manso y tu líder llega y te dice, oye, yo creo, te estoy viendo un fruto de tal y no me está pareciendo. Otra vez con la misma. Oye, por favor, ¿te puedes sentar más adelante? Es que fíjate que estamos cambiando la modalidad y si te sientas adelante, los que llegan tarde no estorban. Yo me siento aquí porque me siento aquí. Este es mi lugar desde el 2005 y nadie me lo quita. ¿Estás siendo manso? No. Manso y humilde de corazón. Te dejas guiar. Alguien se sube en ti, no es que se suba, sino te está guiando y no es que pierdas la fuerza, porque a veces pensamos que los mansos son mensos. Y no es así. El manso es humilde. No es menso. Se deja guiar y da un buen fruto. Y el último, para que no nos regañen, es templanza. ¿Qué es la templanza? Es el dominio propio. Y no nos regañan, son bien buena onda, la verdad. Gracias por los chavos que nos apoyan. La templanza es dominio propio. ¡Ay, qué bárbaro! Es un borracho, no se domina. ¿Cuántos tacos te cenaste anoche? Pero como ese no está tan castigado, no, pues ese no cuenta. Dominio propio, dominarte a ti. Ahora me voy a dominar, voy a controlar la ira, no voy a estallar, no voy a gritar. Voy a tener templanza, voy a tener dominio propio. Yo me voy a saber controlar. ¿Sabes qué es lo más difícil? Se dice fácil, pero por eso yo te invito a que diario nos estemos analizando, te estés resolviendo, estés viendo tu dominio propio, estés viendo tus frutos. Si ya tienes un conflicto interno, se me fue la paz. Todos esos frutos nos tenemos que estar checando qué fruto estoy dando. Y no, claro, porque son las acciones, como les decía al principio, lo que van a decir quién soy yo. Pero para los demás, pero sobre todo ¿para quién? Para Dios. Que sea un buen árbol y dé fruto, y fruto en abundancia al 100%. Y si tú quieres ser un buen árbol y que des fruto, yo te invito a que te pongas de pie. Si me pueden ayudar a ministrar. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó lo que viste, siéntete libre de compartirlo en tus redes sociales y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti. Una vez más, muchas gracias y que Dios te bendiga.